Mi charla es hablar sobre el comportamiento del acero galvanizado cuando está expuesto en el exterior, y he puesto una especie de título llamativo sobre la posibilidad de pronosticar el futuro. Por supuesto, no tenemos que recurrir a ninguna bruja, adivino o chamán. La idea nuestra sería prohibirlo eso y tomar como elemento básico, no solo para descubrir, desentrañar la naturaleza, sino incluso para nuestro comportamiento personal, utilizar la ciencia. Este trabajo, parte del trabajo que se presentará luego, lo he hecho con un colaborador nuestro que ahora ya es ingeniero químico. Bien, empecemos con una pequeña introducción. A veces a los ingenieros mecánicos les suele gustar diferenciar entre corrosión y oxidación, pero en realidad son parte del mismo fenómeno. Corrosión viene del griego corrodere, que significa deterioro, un deterioro de los materiales. Hay una necesidad de integrar cada vez más los materiales de ingeniería en su amplio menú de posibilidades que existe. Normalmente se habla de corrosión referida a los metales, pero estrictamente se podría hablar de corrosión o degradación, que suele preferir, también de polímeros y de cerámicos. Entonces, este término es un término general en los textos de materiales más avanzados. A los ingenieros mecánicos también, por supuesto, les suele gustar más el empleo de los materiales metálicos. Fue uno de los elementos básicos, fundamentales, hasta los años 60. El dominio del material metálico, el acero, era tal que, como parte del invento de Superman, se decía era el hombre de acero. Pero ese hombre de acero se puede corroer, se puede degradar, tal como vemos en la fotografía, esas varillas de una estructura de hormigón que se ha desbaratado y está expuesto el acero. El acero dentro del hormigón suele tener un pH básico, cual le suele proteger, pero si queda desprotegido y a la intemperie, pues empieza el proceso de corrosión. A veces no es tan importante solamente cuánto se ha extendido la corrosión, que sí nos interesa, que hay que medirla, que hay que saber cuánto, pero nos puede interesar también en dónde se ha corroído. Por ejemplo, esto es un puente de una estructura metálica y está pintado, como lo ven. No está corroído en toda su extensión, pero está corroído en una parte crítica. Entonces puede interesarnos tanto cuánto se corroe como cómo se corroe, la forma, las picaduras. Eso es importante. No solamente cuánto, sino cómo. No obstante, hay que echar también una lanza por la corrosión. Solemos entenderla, solemos pensar que es nuestro enemigo y que hay que combatirla. Y en parte es cierto, hay que tratar de combatir la corrosión, hay que tratar de evitarlo, hay que tratar de proteger los materiales. No obstante, la corrosión también puede dar elementos estéticos muy simpáticos. El cobre, particularmente, se suele prestar para, en diferentes medios con diferentes pHs, desarrollar óxidos de diferentes tipos de color. Los colores que suelen resultar atractivos. Los colores del hierro suelen ser verdes en inicio, luego cafés, que es lo que estamos acostumbrados a ver, la herrumbre, los de zinc blanco, los del aluminio también blanco. Y ahí la sorpresa, para algunos, y para los que saben no, obviamente, del acero inoxidable, que los aceros son transparentes. Y también la oxidación, la corrosión nos permite producir electricidad. Pues a veces esta corrosión que la tratamos de combatir, a veces es positiva. De hecho, uno de los elementos de medida de la corrosión son los elementos electroquímicos. Nosotros hemos comprado ahora un equipo de impedancia que nos va a servir para hacer medidas posteriores y presentarlas también como oferta para quienes estuviesen interesados. Y otro elemento que nos puede posibilitar ahora de ventaja la degradación también es, se los he puesto en este caso que está muy reciente, quizás ustedes saben, la Asamblea del Ecuador acaba de determinar una serie de leyes respecto a los plásticos de un solo uso. Los plásticos son bastante vilipendiados, a veces con razón, ¿no? Otras no tanta, que duran demasiado. Pues hay algunos plásticos que pueden descomponerse en la naturaleza. A veces es bueno que un material dure. Yo quisiera que una pintura durase mucho tiempo. Los costos de aplicación de la pintura son altos. Pero hay otros materiales que me interesa que se degraden pronto. Por ejemplo, un cubierto, un sorbete, una bolsa plástica que va a tener un solo uso, me interesa que se degrade pronto.
Pero el truco está, hay que tomar en cuenta que tiene que degradarse y tiene que degradarse sin dejar contaminantes y degradarse rápido. Lamentablemente eso no está tan claro en la legislación que acaban de aprobar en este momento en la Asamblea. Y la corrosión ha producido tragedias. Es más conocido lo de Chernobyl, pero en Bhopal, en la India, una tragedia, una de las de mayores dimensiones, probablemente industrial. Lo que ven atrás ustedes es una nube de un gas tóxico, un isocianato, porque lo que se estaba produciendo es unos materiales para la agricultura, fertilizantes particularmente, pero no se tomaron todas las medidas de precaución y una de las válvulas fue de mala calidad, se formó ahí una pila galvánica, se puso un material de un elemento metálico con otro, sin aislamiento, y eso produjo una corrosión, y lo hizo una explosión, y tenemos el resultado que tenemos. Fue terrible realmente, cerca de 8,000 muertos, los culpables escaparon a Estados Unidos, nunca hubo una indemnización para las personas. Y los daños pueden ser incontables. Ahí ven ustedes una tubería que transporta petróleo. No solo la afectación directa a los seres humanos, sino también la afectación al entorno. Como vemos ahí un problema, hay que ser muy cuidadosos cuando se hace un sistema de protección de una tubería, cuando se está transportando material tan delicado como es un petróleo, ¿no? Y por donde va circulando ese oleoducto de productos pesados, de productos crudos o de productos terminados. Las pérdidas en la corrosión se consideran que aproximadamente, hay alguna discusión en esto, son 4% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto del país ha crecido considerablemente en la década pasada, llegó hasta alrededor de 100,000 millones. Estamos hablando de miles de millones. Y es notorio que el 50%, o sea, el 2%, si aceptamos ese porcentaje, el 2% del Producto Interno Bruto se ocasiona por la corrosión atmosférica. La culpable es la corrosión atmosférica. Pero hay una buena noticia, en base a unos estudios que hicieron los ingleses, que se han dedicado mucho a este tema, se calcula que la cuarta parte, el 1% de este Producto Interno Bruto, podría evitarse sin hacer nada más que tener buen criterio y buenos cuidados en la prevención de la corrosión. Hay quienes dicen que la prevención de la corrosión empieza en la mesa de dibujo. Y con el ángulo que yo pongo al techo metálico va a determinar que yo provoque un estancamiento del agua o que el agua fluya. La forma como pongan las planchas, hemos visto sorpresas aquí en el país, cómo se coloque, quienes vendan estos productos lo sabrán que tiene que indicar a los usuarios la forma como se ponga, pero también los ángulos de las tuberías, la apertura de las tuberías, la salida de reactores. Hay muchas cosas que simplemente con el sentido común, o con conocimientos básicos, más que el sentido común, con conocimientos básicos de corrosión se podrían evitar. Y la corrosión es una pérdida de electrones. Un metal tiene sus electrones y sus protones, pero está dispuesto a cederlos y siempre hay alguien dispuesto a robárselos. En este caso, para nosotros va a ser el oxígeno, el agua, algunos contaminantes, quienes se roben esos electrones. Y es lo que tratamos de impedir. O que pierda estos electrones o alguien que se los lleve, aislarlos, protegerlos, poner una banda de seguridad para tratar de ralentizar. A veces no es posible, porque el estado termodinámico más estable de la mayor parte de los metales es estar en forma de óxido o de sales. El ser humano, en su necedad de utilizar los materiales cada vez, trata de hacer el proceso inverso, pero la naturaleza se le opone y en esa controversia estamos. Siempre son buenos los desafíos contra la naturaleza también. El acero al carbono, como ven ahí, nos interesa particularmente para medir el espesor, de cuánto se pierde. Con la temperatura, la humedad que vamos a ver, estos efectos provocan en el material que haya una capa de corrosión, por arriba y por abajo. Esa es una placa que en materiales de ingeniería le llamamos una probeta, que se pone al exterior, que luego de cierto tiempo se corroe y lo que vamos a estudiar es ese crecimiento de la capa de corrosión. Ven ahí ustedes una capa parduzca, una herrumbre de óxido de hierro y que vista al microscopio puede ser más o menos irregular.
En atmósferas urbanas es más o menos regular, en atmósferas marinas es bastante más irregular por la presencia de los iones cloro. Y entonces medimos esa corrosión en función de, ahí vamos a aumentar el espesor para poder ver de la placa y ver el corte transversal. La idea que este es mi espesor inicial y este tiene la resistencia mecánica del techo, de la tubería, de la estructura, de la columna, de la varilla, de lo que fuese. En función de ese va a resistir más o va a resistir menos. Yo tengo que ir viendo con el paso del tiempo cuánto va disminuyendo este espesor. Va disminuyendo porque se va convirtiendo, hay un proceso químico de conversión de una sustancia a otra, y un proceso eléctrico también de pérdida de electrones. La corrosión es un proceso electroquímico. Pérdida de electrones, hay quienes se lo roban, los metales que están a la izquierda de la tabla periódica ceden sus electrones y algunos elementos no metálicos que están a la derecha de la tabla periódica se roban esos electrones. Entonces, tenemos este espesor inicial, hay la temperatura, humedad que ahora comentamos, y se provoca la formación de unas capas de corrosión. Y hay una disminución en el espesor. Entonces, el espesor ahora que está soportando la carga, los esfuerzos, que sea, es bastante menor. La idea que les propongo es tratar de saber cuánto va disminuyendo ese espesor, para que yo pueda colocar un espesor de acuerdo a las consideraciones del clima, de lo que yo quiera que dure mi pieza, etc. Entonces, lo que vamos a marcar es la penetración o la diferencia de esos espesores, el espesor final menos el espesor inicial. No medimos ese espesor en función de algún calibrador mecánico, porque las pérdidas de los espesores están del orden de los milímetros y yo no tendría una precisión. El truco que hacemos es hacer una medida indirecta de ese espesor. Utilizamos balanzas, porque las balanzas que se pueden utilizar pueden tener una sensitividad de 4 o 5 cifras decimales, de 4 la que está en la pantalla, de 4 cifras decimales, fíjense, entonces es bastante preciso. Entonces yo con bastante precisión puedo calcular el espesor. ¿Y cómo hago? Simplemente yo hago una relación entre el área, la densidad y la masa y el espesor que se ha perdido. Entonces yo conociendo la pérdida de masa, la puedo relacionar a el área que se ha perdido y con el área y la masa que se ha perdido, yo puedo calcular el espesor. Entonces, a través de la densidad. La densidad es la masa sobre volumen y el volumen es el área que se ha perdido por el espesor. Entonces, yo puedo calcular indirectamente a través de la pérdida de la masa. Y nosotros hacemos diferentes tipos de ensayo que tratan de ser normalizados, porque para ser justos, como ustedes saben, que provienen de la industria, probablemente de la mayoría, tratamos de hacer los ensayos lo más normalizados posibles para que esto sea justo a las comparaciones que hacemos. Utilizamos nosotros las normas ASTM e ISO, que cada vez se van aproximando más. Ustedes saben, las ASTM son de Estados Unidos y las ISO son más internacionales, los utilizan más los europeos. Pero afortunadamente hay un mayor acercamiento, no todavía en las unidades, ¿no? Estados Unidos e Inglaterra se niegan todavía a aceptar el sistema internacional. Todavía tenemos que hacer las conversiones de pulgadas, grados Fahrenheit, que a veces atormentan. Utilizamos entonces ensayos de campo, donde colocamos una serie de placas que les llamamos probetas, que las aislamos, cada una de ellas las identificamos, y las ponemos en ciertos medios que sean de nuestro interés. También utilizamos el laboratorio, ahí tenemos nosotros una cámara salina, para simular un ambiente urbano, un ambiente industrial. Hay un spray que se insufla dentro de la cámara con cloruro de sodio para simular una atmósfera marina y con un bisulfito para simular una atmósfera industrial. Pero también cuando utilizamos pinturas, utilizamos para degradar al material. El enemigo de las pinturas es la radiación ultravioleta, no tanto la humedad, que es el enemigo, el archienemigo de los metales, sino la radiación ultravioleta, igual que es para nosotros, para nuestra piel, un archienemigo, la radiación ultravioleta. De paso, corte comercial, aquí en Quito hay una incidencia muy alta de radiación ultravioleta, el INAMI suele dar alertas. Los cánceres de piel se han lamentablemente desarrollado mucho aquí, es uno de los peores cánceres
no es que hubiera alguno bueno, pero uno de los peores. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, nosotros simulamos la radiación ultravioleta a través de estas cámaras que tenemos en el laboratorio. Entonces, hacemos la limpieza, pesamos, como ya les voy a comentar, le retiramos, quitamos el óxido, volvemos a determinar la masa y volvemos a determinar, calcular el espesor para ver cuánto es lo que ha quedado. Pero también determinamos, y esto no solamente por un interés académico, nuestras investigaciones tratan de desarrollar conocimiento, pero también tratan de ser bastante útiles, que sean prácticas, que nos sirvan, que no queden de buenas intenciones, sino que le sirvan a la industria, a la sociedad, al consumidor. Determinamos, por ejemplo, este ensayo que se llama de difracción de rayos X. ¿Qué es lo que hace? Nos deja, por ejemplo, las huellas del asesino. ¿Qué quiero decir eso? Cuando no pocas veces nos han consultado, por ejemplo, si una pieza se ha corroído, quién fue la que lo corroyó, cómo se provocó. Una de las necesidades que se tiene es investigar qué productos de corrosión se forman. No son los mismos los óxidos de corrosión del hierro que se forman en la sierra que aquellos que se forman en la costa, sobre todo cuando hay un nivel de cloruro significativo. La apariencia del óxido a simple vista es similar, pero en la difracción de rayos X, que me da cuenta de la estructura cristalina de este material, se puede advertir la diferencia y podemos hacer como un agente del CSI, de la Escena de Investigación del Crimen, ver las huellas del asesino para determinar quién fue. Suele ser importante. Y además en la ciencia es importante no saber no solamente el cómo, sino el por qué. Indagamos en la ciencia, tratamos de saber el por qué han sucedido las cosas, para poder modificarlas, cambiarlas, poder determinar qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que provoca la corrosión en el medio ambiente? Podemos dividirla en unos factores que los denominamos meteorológicos, que son la humedad, cuán húmedo es, la temperatura. La temperatura es un factor que va en doble sentido. Si está bajo cero, previene de la corrosión en realidad porque el hielo no es conductor, pero se incrementa la corrosión incrementando la temperatura, pero máximo hasta un 25 grados. Si sobrepasa los 25 grados, el agua que está depositada sobre el metal se evapora. Entonces, el rango óptimo para corroer está entre 0 y 25, aproximadamente. El rocío, la lluvia provocan, obviamente, corrosión. Pero me he saltado y lo he dejado a propósito. El segundo factor es el más importante. Como ustedes saben muy bien, no es necesario que llueva para que un material metálico se corroa. Basta que haya una humedad relativa significativa. ¿Y cuánto es una humedad relativa significativa? No hay un cálculo teórico, sino un cálculo sobre todo experimental. Se considera que aproximadamente cuando superamos el 80% de la humedad relativa, la atmósfera es lo suficientemente agresiva. Puede ser menos, incluso si es muy contaminada, si superamos el 80%. Entonces, el tiempo de humectación, que es el factor meteorológico más importante, quiere decir cuántas horas al año en esa atmósfera se ha superado el 80% de la humedad relativa. Por ejemplo, Santo Domingo, que es una zona de subtrópico, una zona muy interesante para hacer ensayos de resistencia de las pinturas, por ejemplo. Porque aquí, como será de su experiencia, casi siempre que pasan por Santo Domingo verán que está nublado. La humectación es muy alta, la humedad relativa es muy alta y durante todo el tiempo. O sea, los tiempos de humectación son de los más altos de la escala que tenemos. Claro, las ciudades que están cerca del mar también, ¿no? Pero particularmente en Santo Domingo hemos encontrado una humedad relativa muy alta. Entonces, este es el factor meteorológico más importante, sin decir que los otros no importen, pero la humedad relativa, el tiempo de humectación, perdón, es el más importante. Y entre los factores de contaminación tenemos varios también. Cuando vemos el cielo gris, vemos la polución, el smog, que solemos decir, se suele ver más sobre todo los óxidos de nitrógeno, que provienen también de la combustión. Pero parece ser que a los niveles, al menos que tenemos todavía los óxidos de nitrógeno, no son tan importantes en la corrosión atmosférica. En condiciones de laboratorio ha habido otros resultados, pero por el momento parece ser que no influencian tanto. Los enemigos de la corrosión son tanto los cloruros como los dióxidos de azufre.
y las partículas atmosféricas. Aquí hemos tenido, por ejemplo, partículas atmosféricas cuando ha habido la erupción de los volcanes. Pues, aquí vienen cargadas a veces de pHs bajos, gas sulfídrico, pero el solo hecho de la partícula atmosférica provoca una celda por aireación diferencial. Una parte más de oxígeno, una menos de oxígeno, y hay una corrosión por picaduras, la partícula en sí misma. Pero, en general, este dióxido de azufre, que suele provenir de las combustiones, no solo de las fábricas, ¿no? Aquí lo he puesto como representativo, pero proviene sobre todo de las ciudades de la automoción. Y si yo comparo un auto pequeño, un auto doméstico con un colectivo, con un autobús, por supuesto el autobús le va a ganar en productos de combustión, pero en realidad la suma de los autos que tenemos, en la totalidad, aporta mucho más a la contaminación. Es un problema particularmente que tenemos grave en Quito por la orografía que no se presta para que el tráfico sea muy fluido y más se concentre. Entonces, este CO2 que se provoca, que se provoca porque en los combustibles tenemos algo de azufre, particularmente en los nuestros, ¿no? Hay una gran cantidad de azufre, lamentablemente. Ha ido disminuyendo bastante en el diésel particularmente, pero todavía hay que mejorar en eso. Hay una combustión, se provoca CO2, y con el oxígeno del ambiente, pasa a una forma más estable, que se llama SO3, y con el agua, la lluvia, la humedad, no hace falta que llueva, solo lo pongo como representatividad, y con el agua se forma el ácido sulfúrico, que es lo que se llama la lluvia ácida. Esto me baja el pH y esto es tremendamente agresivo para todos los metales. Algunos metales, como ustedes sabrán, resisten mejor los medios ambientes básicos, como el acero, no el aluminio. Para el aluminio los pHs básicos son un problema. Pero para todos los metales en general, el ácido sulfúrico, los pHs bajos, son un gran enemigo. Y esto, obviamente, para todos, no solamente para los materiales metálicos, sino vean ustedes ahí una estatua 60 años después de pasar expuesta a la lluvia ácida, completamente desfigurada, ¿no? Los cloruros, ¿de dónde vienen? En el mar tenemos un grado de salinidad y con la brisa marina, los vientos llegan, se supone que aproximadamente 8 kilómetros mar adentro. O tierra adentro, perdón. Desde la costa hacia la tierra, 8 kilómetros aproximadamente, se suele considerar un ambiente salino. Esto es un término general, ¿no? Porque dependiendo de los vientos, montañas que haya, puede ser más o puede ser menos. Pero eso es el ambiente cercano. Ustedes saben que en las costas tenemos niveles de corrosión mucho más elevados por la presencia de estos cloruros. Estos cloruros incluso son tan agresivos que pueden corroer en forma de picaduras algunos tipos de acero. Hay otros aceros especiales que se modifican para resistir precisamente esta corrosión. Y entonces, ¿cómo probamos nosotros? ¿Cómo hacemos esto? Hacemos unos ensayos de campo con este mueble, pupitre, en el proyecto de colaboración que tenemos gracias a Fidemetal y las empresas que ya los ha anunciado Marcela en comienzo. Hemos construido o han construido ellos estos muebles portaprobetas y los hemos puesto en algunos sitios del país. Hay que construirlos bajo una forma normativa. Ahí ven una fotografía. Se aprecia a la izquierda el acero corroído, el siguiente columna es cobre, luego tenemos acero galvanizado y aluminio. Esto es de un proyecto anterior que probábamos estos 4 materiales que suelen ser de referencia para categorizar una atmósfera. Lo colocamos, ustedes ven, están aislados, hay unas placas de otras, están ubicadas, cada una tiene su peso específico, las sacamos cada cierto tiempo y las estudiamos. Miren, esa es la apariencia de una atmósfera urbana, una atmósfera industrial y una marina. Cada una de ellas tiene su coloración diferente, tiene sus contaminantes diferentes, tiene un nivel de rugosidad incluso diferente. Pues hemos medido la rugosidad luego de quitarle el óxido para ver cómo queda la placa, porque no solamente nos interesa el espesor promedio. Cuando calculamos con la masa, calculamos un espesor promedio, pero en realidad es promedio de algunas irregularidades que quedan en la superficie metálica, ¿no? Se puede ver ya con el microscopio óptico los diferentes tipos de óxidos, las capas, cómo se forman. Y esto que les decía que puede aparentar tener un interés solamente académico o científico, en realidad es muy importante, porque el zinc tiene formas de protección
dependiendo de los óxidos que se forman. El acero en general no tiene óxidos que sean protectores, muy protectores al menos. Poquito con el pH alto y con la capa que se vaya formando, pero el zinc sí, en algunos ambientes forma óxidos protectores y en otros no. El aluminio también es una forma de protección, es el anodizado, formar una capa de óxido. Y el aluminio inoxidable se autoforma esa capa, sorprendentemente es transparente, perdón. Lamentablemente no todas las ciudades del Ecuador tienen medidores de la contaminación. Quito, la Secretaría del Medio Ambiente, ya hace algunos años, antes era Corpaire, tiene instalados medidores de contaminación que registran automáticamente los niveles de contaminación. Tiene varios a lo largo de la ciudad y suele emitir unas alertas del grado de la calidad del aire de contaminación, pero se iban a instalar unas en Guayaquil, en Cuenca, no siempre han tenido mucho éxito. Y, por supuesto, en Esmeraldas y en otros sitios que hemos tenido que investigar, no tenemos estas infraestructuras bastante caras. Pero, de acuerdo también a las normativas ISO y STM, colocamos unos dispositivos, esas lunas negras que ustedes ven ahí, es para captar los niveles de CO2 y esa tela, y hay un Erlenmeyer ahí en la parte derecha, que está cerca del mar, nos permite medir los cloruros. Entonces, también medimos los contaminantes y a veces tenemos que arreglárnoslas para poder medir los contaminantes con los instrumentos que tenemos. Pero esto está normado, ¿no? Que no les parezca artesanal o cosa por el estilo, es una normativa ISO y ACTM. La telita de abajo esta es un desarrollo cubano, que al principio los que han investigado mucho en la corrosión también, tenían como su norma nacional, pero hace un poco tiempo la ISO la adoptó como una norma mucho mejor, probablemente que está el Erlenmeyer, y la adoptó como una norma ISO internacional. Nosotros hemos utilizado unos medidores pasivos que están aquí a la derecha, unos captores. Aquí este proyecto es con la voluntad de muchas personas, ¿no?, que nos han ayudado a la Secretaría del Medio Ambiente, elaborando los dispositivos, colocándolos y luego analizándolos, ¿no? Ellos tienen unos medidores de cromatografía iónica que nos sirven. Ahí están los sitios que ahora hemos puesto. La corrosión atmosférica se ha investigado, los primeros que lo hicieron fueron la SPOL, había una red iberoamericana. Luego continuamos en el Centro de Polímeros con la corrosión, y ahora con este nuevo impulso que se ha dado por el interés que tiene Fedimetal y las instituciones que, como decía, las comentó Marcela, hemos puesto estaciones en varias ciudades del país. Como ven ustedes, hay Esmeraldas, en Quito, en La Tacunga, en Puerto Viejo, en Manta, en Machala, en Guayaquil varias, en Cuenca, para determinar los niveles de corrosión. Respecto al acero, hemos llegado a tener niveles de corrosión de C+4. La ISO califica en 6 categorías, como ustedes ven a la derecha. Antes eran 5, pero cada vez los reportes de corrosión que se van presentando a nivel mundial obligaron a que se formulara una categoría más. Las ISO siempre son permeables y la ciencia tiene que ser así a los desarrollos más recientes. Entonces, hubo que poner una categoría más. Y nosotros, los valores más altos que hemos encontrado es en la C+4. Está en Esmeraldas, colocamos una estación que está muy cercana a la refinería y a la termoeléctrica, está entre la ciudad, al borde de la ciudad, a la salida de la ciudad de Esmeraldas, y suele dar de lleno a veces los gases, porque cabrían un poco los vientos, de gases de la refinería. Ahora funciona ahí un colegio, bueno, sigue funcionando un colegio, lo hacía desde hace algún tiempo, y antes funcionaba un instituto. Con las investigaciones que habíamos hecho anteriormente, el instituto consiguió cambiarse de sitio. Lamentablemente el instituto todavía, el colegio no todavía. Porque el nivel de corrosión es bastante alto y no solamente hay los vapores de la lluvia ácida, sino hay vapores de contaminación aromáticos que son mucho más peligrosos para la salud humana. Entonces, bueno, esto también nos permite dar alertas. Si ven ustedes hacia el sur, en Cuenca, también encontramos unos valores de corrosividad alta que al principio nos preocupaba, no esperábamos tan altos, pero es que la estación está ubicada en el parque industrial. Todos conocerán, supongo, están vinculados a la industria,
el parque industrial tenemos un nivel de contaminación alta de material particulado, sobre todo. Nos hace falta ahí contrastar con una estación que hay que ponerla en la ciudad para ver los valores, ¿no? Para poder comparar y discriminar los factores que propiamente están provocando la corrosión. Eso es lo que estamos avanzando. El proyecto es de largo aliento. El problema de la corrosión atmosférica hay que estudiarlo con tiempo. Se pueden advertir cosas, como ya vamos a ver, que tratamos de adivinar el futuro, pronosticar, perdón. Pero va a ser de largo aliento. Vamos por el segundo, un poco más del segundo año, y está previsto que dure al menos unos 7 años. Pues tenemos resultados súper fiables. Ahí hay el concurso de ISA y de los investigadores a nivel internacional que nos han dado varios señalamientos interesantes. En otra parte del mundo y de América Latina no solamente se hace un ensayo en ciertas ciudades, como hemos puesto nosotros, sino se hace un mapa de corrosión del país. Ese es uno de los que acaban de concluir hace algún tiempo en Chile, por ejemplo. Una investigadora famosa que ha puesto a lo largo de Chile, largo y estrecho, varias estaciones para determinar la corrosividad atmosférica. Ya necesita un mayor valor de trabajo, ¿no? Mayor cantidad de trabajo, muchas más estaciones por trabajar. No obstante, somos, algún nivel de referencia tenemos a nivel regional de los trabajos que hemos hecho, ¿no? En cosas que nos han consultado. Hay un par de libros que se editaron por CITED, por los españoles, de las atmósferas, de los trabajos que se hizo en Ecuador y otros países en ese tiempo, en los años 90. Pero bueno, ¿cómo pronosticar el futuro entonces? Sin recurrir a ningún tipo de magia. Yo suelo molestarlos a mis estudiantes en clase porque donde trabajo en la Politécnica Nacional, en el sector de la 12 de octubre, encontré estos anuncios, y no solamente está la Politécnica ahí, está la Salesiana, está cerca la Andina. Las universidades y los universitarios suelen acudir, lamentablemente, a tratar de adivinar el futuro, sea por estos brujos, o sea pensando en el zodíaco, ¿no? Eso es una irresponsabilidad y una falta de consecuencia con el espíritu científico. No puede ser que los astros guíen nuestro futuro. Incluso para los que creen, ya hay otra constelación que no está considerada, que no se había advertido. Y incluso las constelaciones que están ahí ha cambiado. Así que los que se crean Tauro son Géminis. Como sea, igual no sirve. No tenemos que recurrir a eso. Tenemos que recurrir a la ciencia y pensar que la ciencia también es divertida. La ciencia es tan mágica como la magia misma. No siempre acierta, falla, pero se corrige a sí misma, y eso es lo importante, ¿no? Bueno, cuando tratamos de proteger ese acero, podemos protegerlo con revestimientos metálicos, ponerle una capa de revestimientos metálicos. Nosotros hemos trabajado con el acero galvanizado en caliente, electrogalvanizado, el galvalumen, que para quienes no conozcan tenemos ahí una mezcla de aluminio y zinc, suele ser por supuesto más caro por la presencia de aluminio, puede durar más en ciertos ambientes, dependiendo de cuáles. Estamos probando el Magnelis también, así de ensayos que se hayan hecho bajo estudio de galvalumen y de Magnelis no se reportan en el país. El Magnelis nos trajeron, me parece, de Luxemburgo, si mal no recuerdo. Una capa pequeñita. En este caso tiene incorporado además magnesio. Ya la cuestión de la estética, ustedes que comercializan, sabrán las ventajas, desventajas de cada uno de ellos. Pero como revestimientos metálicos estamos trabajando con estos 3. Pero además, en el proyecto, estamos trabajando también con pinturas en un sistema dúplex, con epóxicas, poliuretanas, y de nuestra parte, que en la parte de la academia queremos investigar un poquito más allá, adelantarnos un poquito, estamos formulando pinturas alquídicas incorporándoles nanopartículas. Nanopartículas es de moda, ya ni tan de moda, porque ya tienen uso, ¿no? Las nanopartículas en algunos casos muy extendidos, en otros casos no. Queremos incorporar nanopartículas para mejorar el rendimiento de esos revestimientos. Tenemos el orgullo de haber participado con las empresas de pintura del país hace ya varios años, los años 90,
o 2000, perdón, y en que se consiguió que dejaran de utilizar cromatos en su formulación. Las pinturas anticorrosivas solían utilizar cromatos, bueno, hay algunos que todavía las utilizan, pero el cromo es sumamente tóxico. O sea, se cambiaron a formulaciones precisamente con fosfatos de zinc. Bueno, ¿y cómo pronosticamos el futuro? Entonces, nuevamente recurrimos, por ejemplo, una primera aproximación a las normas ISO. En las normas ISO tenemos estas 6 categorías. En este caso es de la categorización del zinc. El primero que les presenté es el hierro, que es lo que tratamos de proteger, pero como estamos en el mes del zinc, vamos a hablar del zinc. Estas son las 6 categorías que tenemos en el caso del zinc. Entonces, ¿qué quiere decir? Para caer en una categoría yo tengo que analizar el primer año. Entonces, por ejemplo, si el primer año yo hago una experiencia de poner una muestra de zinc, de acero galvanizado, en la atmósfera y veo que se ha perdido entre 0,1 o 0,7 micras, la pérdida del espesor, por ejemplo 0,5, caería en esta categoría. Entonces yo tengo que hacer el ensayo, poner mi placa, un año, sacarla. Nosotros para el primer año que sacamos cada 3 meses, bueno, sacaría el primer año y vería si la pérdida, cuánto es la pérdida del espesor. Entonces podría ser C2 y esto me permite pronosticar el futuro. ¿Por qué? Porque si yo tengo el ensayo del primer año, las normas ISO, a través de los ensayos que ha hecho a nivel mundial, los promedios estadísticos que tiene, me permite pronosticar. Me dice, si usted encontró esa probeta en esa atmósfera, esa muestra, ese material, y está en esta categoría 2 que es débil, la velocidad de corrosión para los 10 primeros años estará entre este rango, es decir, mínimo 0,07 micras por año para los 10 primeros años y máximo 0,5. Yo puedo calcular, si quiero ser pesimista, optimista, digamos, y quiero hacer con más rigor, digo, se correrá a 0,5 micras cada año, de los 10 primeros años. ¿Y por qué es esto? Porque la capa de corrosión va creciendo y, aunque en algunas partes se desprenda, va siendo más o menos protector. Les decía, dependiendo del medio ambiente también, si es urbano o marino. Los marinos suelen ser mejores para las galvanizadas, al contrario del galvalume. Para los 10 primeros años me da la corrosión e incluso para el estadio estacionario, ya cuando la capa de corrosión es suficientemente alta, entonces se calcula que una velocidad va a ir disminuyendo, obviamente, para el estado estacionario. Entonces, yo hago el ensayo para el primer año y las normas ISO me pueden decir en qué rangos de medida de pérdida estarán para los siguientes años. En el país hemos encontrado C2, C3 para el zinc y con eso nosotros podemos hacer esta estimación. Próximamente les daremos o trataremos los resultados de todo lo que tenemos con todas las estaciones y esto. En esta charla simplemente es saber cómo los pronosticamos, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos? Y las normas ISO tienen además un elemento interesante que me permite decidir si hay la necesidad de hacer una protección adicional. Ustedes sabrán que a veces puede no bastar un acero galvanizado solamente, o si yo quiero que me dure más, ¿no? Puede ser que yo necesite que me dure más, y entonces yo le pongo una capa adicional, y van en mi auxilio las pinturas. Los polímeros son una de las bases, de las líneas de seguridad posteriores que se aplican a un material metálico, y que me permiten proteger más. Y hay otras más, ¿no? Quienes se dedican a esto sabrán que si voy a proteger una tubería en petróleo, tengo que hacer una protección primero metálica, luego un fosfatado, 2 o capas de pintura, y hago protección también de tipo de protección catódica, con ánodos de sacrificio o imprimiendo corriente. Ya tengo que dar todo un menú de posibilidades de protección, como los anillos de seguridad para alguien que es muy importante. En todo caso, las normas ISO, también dependiendo de lo que yo quiera, me permite decir en qué atmósferas está y qué tipo de sistema de pintura adicional yo le puedo poner, cuál le recomienda en función del ambiente que tenemos. Entonces yo escojo, primero veo en qué categoría cae mi atmósfera, y luego decido cuánta protección quiero darle. Yo puede ser que mi estructura no quiero que dure tanto, o no quiero gastar mucho, o medianamente o de manera alta.
Entonces ahí les da un sistema, les recomiendo un tipo de pintura alquídica, que suelen ser las más baratas, un tipo poliuretánico, epóxica. La epóxica es un material polimérico muy resistente, en general, para la corrosión, pero que no resiste tan bien la radiación ultravioleta. Pues cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades. Nosotros hemos querido incidir sobre estas alquídicas porque son más baratas, más utilizadas, incorporarles nanopartículas. Las nanopartículas son caras, sí, pero el porcentaje que empleamos es bastante pequeño. Bueno, pero hay otra alternativa de adivinar el futuro. Espero que Marcela no me regañe que me estoy pasando unos minutos. Pero hay una alternativa de pronosticar el futuro más precisa que las normas ISO. Es suponer, como se ha visto a lo largo de la corrosión, de las investigaciones de ya muchos años de investigación del hierro y de los otros metales, que la corrosión es aproximadamente exponencial. Es decir, C es la corrosión, la penetración, esa diferencia de espesores en función del tiempo. Y el tiempo, como ven, tiene un exponente que tiene que ser descubierto, una constante A y un N. Entonces, si yo quiero pronosticar la corrosión, yo necesito saber estos A y estos N. ¿Cómo los descubro? Va a depender del medio ambiente y va a depender del material. No serán lo mismo para el acero, que para el acero galvanizado, que para el galvalumen, que para el zinc, etc. Y no va a ser lo mismo que para Quito, para Guayaquil. Entonces hay que hacerlos. Se requiere al menos 4 años de ensayos para determinar estos, pero pueden ser más. Aquí les presento lo que hicimos de ensayos de corrosión de Quito. En Quito tenemos esta ecuación con un coeficiente de correlación aceptable, 0,9457, mientras más se aproxime a 1 es mejor, ¿no? Donde podemos pronosticar, es decir, ahí ustedes pueden reemplazar en T los años que quieran, B, 20, 30, 15, 12, y pueden estimar la corrosión del acero que se puede provocar en Quito. Pues como ven, tiene una forma exponencial que al principio es lineal y luego se va ralentizando, va modificándose, va disminuyendo. Y en laboratorio también podemos utilizarnos para tratar de pronosticar el futuro. Esto es lo mejor y, como les decía, esto lo vamos a hacer en el proyecto que tenemos el auspicio y la colaboración también de la Politécnica Nacional. Casi me olvidaba, los montos que ellos han dado son considerables a través de un proyecto de investigación de fondos concursables. Pero también a través del laboratorio lo podemos hacer con estos equipos de niebla salina que les decía. Pues tenemos un equipo ahí en el Centro de Polímeros de la Escuela Politécnica Nacional y insuflamos diferentes ambientes para tratar de pronosticar la corrosión. Aquí puede ver la pérdida de corrosión en función del tiempo. Vean los tiempos aquí del laboratorio, 600 horas, podemos hacer múltiples horas ahí, atormentar a los materiales, sacrificar a los materiales durante mucho tiempo, de tal manera que nosotros podamos identificar cuál es la velocidad de corrosión, cuánto se han corroído, qué producto se forma. No es tan fácil, obviamente, simular la atmósfera exterior, ¿no? Hay mucha controversia con este ensayo B117, ASTM B117, que insufla una niebla salina constante, que no es lo que sucede en la atmósfera, ¿no? La atmósfera llueve, deja de llover, escampa, y entonces algunos han hecho algún nivel de controversia respecto a estos resultados. No obstante, la norma ISO que les refería anteriormente, respecto a la posibilidad de selección de pinturas óptimas, lo sigue utilizando como referencia e industrialmente se lo sigue utilizando. Hay otras alternativas, hay este ensayo G85. Este sí es cíclico, entonces insufla un momento el ambiente corrosivo, luego deja por un momento que se caliente, le seca otra vez, etc. Entonces, claro, los niveles de corrosión, como ustedes ven, son diferentes, ¿no?, que se provocan en estos casos. Y también se van ralentizando. Aquí se puede ver mejor la curva, quizás que con lo de los 4 años apenas, que si esto yo lo proyectara mucho más años, se vería que la curva va siendo de una forma exponencial, precisamente como la que se ve aquí. ¿Y por qué es la forma exponencial? Obviamente porque la capa de corrosión en principio es delgadita, muy rápida la corrosión aquí, rápida, pero la capa es delgada, luego va creciendo y luego va creciendo mucho más. Entonces, cuando va creciendo ya es más difícil para los ambientes corrosivos, el oxígeno, los cloruros, la lluvia ácida penetrar, aunque el óxido no sea protector, pero aún más si el óxido es protector, ¿no? Por eso es que se va ralentizando con el tiempo, va disminuyendo con el tiempo. Y ahora que estamos en búsqueda de una vacuna que
que ojalá llegue, que ojalá sea efectiva y ojalá nos llegue, ¿no?, algún día, para poner fin a esta pandemia o ponerle límites al menos, ¿no? Es la ciencia, la vacuna que nos permite distinguir lo verdadero de lo falso y pelear contra los charlatanes. No sé si lo conocen, este investigador, este astrónomo, seguidor de Carl Sagan, que era un gran difusor de la ciencia, tenía un programa Cosmos para los que tendrán como mi edad, los más jóvenes probablemente ya no, pero el seguidor de él, este alumno de él, ha seguido con nuestros programas de difusión respecto a la ciencia. Y también de corte comercial, Marie Curie, una de las pocas personas que ha tenido 2 premios Nobel, un premio Nobel de Física y premio Nobel de Química, nos hace pensar que no tenemos que tener temor a fantasmas, apariciones, cosas por el estilo, si empezamos a entender las cosas. Y también vamos a tener que enfrentar la corrupción, vencerla o ralentizarla o hacerla nuestra amiga en función de que la entendamos. No solamente en función de que tratemos de hacer todo por evitarla, sino que para evitarla precisamente tengo que entenderla bien, tengo que estudiarla bien. Y si la entiendo bien, la comprendo bien, entonces puedo utilizar todos los elementos científicos que nos permiten. Yo quiero saludar particularmente el hecho de que Fede Metal esté haciendo estas jornadas y la voluntad que han tenido Juan Carlos sobre todo y todos los grupos que están apoyando en esta investigación para unir esfuerzos sinérgicos entre la academia y la industria. Creo que sí hay una posibilidad de encuentro, siempre y cuando las condiciones se den, el interés mutuo se dé. Hay un interés mutuo seguro en esto. Hay un interés mutuo para ofrecer mejores productos, para mejorar también las condiciones que le damos al consumidor, la información que le damos al consumidor, pero también para el desarrollo de los trabajos suyos. Y para nosotros como academia, el desarrollo del conocimiento, que para nosotros es fundamental. Sobre todo, enseñar a los estudiantes no solamente lo que está en los textos, sino los otros desarrollos científicos, que aquí también se pueden hacer desarrollos científicos, y este método científico que tiene que permear en todas nuestras actividades, para que no acudamos a brujos y a chamanes o bebidas fantásticas, sino que apostemos por la ciencia. Y quiero agradecer a un montón de personas ahí, desde el centro a la Politécnica, del financiamiento de este proyecto, a Fede Metal, al Instituto de Metales del Zinc, Nexa, que nos ha enviado varias muestras, la Secretaría del Ambiente, a nuestros colegas de Ingeniería Mecánica, el Departamento de Física también, y INAMI, que nos han dado los datos estadísticos. Muchas gracias, espero no haberlos aburrido demasiado.